Muy buen día, amigos. Los saludo en un vlog más y el día de hoy nos van a acompañar porque vamos a ir a un parque temático acuático. Ya me ven toda blanca porque me puse un chingo de bloqueador. Y pues ahorita les muestro a mi familia porque vamos en familia. El chico de las maletas. Opa, ¿cómo ya? Belly Boy. Belly Boy. The one who carry the things. 벨보이? Ah. 벨보이. 하나 아니, vamos 해봐. Vamos. 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 그래, 우리 들어갈 수 있는데. Y bueno, chicos, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros ya habíamos llegado al parque acuático. Aquí estaba mi esposo cargando las cosas y les quiero comentar que nosotros no sabíamos, pero al parecer el parque tenía una promoción para los estudiantes porque vimos camiones y camiones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y por ende para entrar al lugar nos tardamos 30 minutos solamente para estacionar el carro. 우리 그 재작년에 간 데는 어땠나? Ahora sí les voy a explicar cómo es que funcionan las albercas aquí en Corea, y como ustedes se pueden dar cuenta, primero la gente llega a este lugar y aquí es donde tú te vas a quitar los zapatos y vas a andar descalza. Aquí ya es donde tú ya puedes usar los zapatos acuáticos en caso de que no quieras andar descalza. Una vez que te hayas quitado los zapatos, procedemos a ir a los lockers, que son el locker específicamente para los zapatos. En la entrada ustedes recibirán un brazalete con un número que se utilizará para identificar tus lockers. De hecho son dos, uno para los zapatos y uno para poner tu ropa. Y bueno, chicos, ahora sí nos dirigimos a los baños y como ustedes se pueden dar cuenta, está dividido en zona para hombres y zona para mujeres. Aquí es donde ustedes pueden encontrar el segundo locker para dejar su ropa, y también cuentan con regaderas y baños. Como yo ya les había mencionado en alguno de mis videos, chicos, las regaderas en Corea no suelen tener divisiones, sobre todo si son regaderas públicas. O sea, chicos, que es normal ver gente desnuda en los baños. Yo ya me acostumbré, chicos, yo solamente se los digo para que vengan prevenidos. Y bueno, chicos, aquí ya me estaban esperando mi suegro y mi esposo. También otra cosa sorprendente, amigos, es que en Corea, para que ustedes puedan entrar a las piscinas es obligatorio tener el chaleco salvavidas, no es opcional. Incluso aunque tú sepas nadar, siempre tienes que usar el chaleco salvavidas. Entonces aquí ya estábamos todos esperando a que nos dieran nuestros chalecos. Amigos, y nosotros rentamos este tipo de cabañas para poder poner nuestras cosas, dado que dentro de estas cabañas hay lockers para guardar tus cosas. Este parque acuático cuenta con dos instalaciones, las instalaciones que están afuera y las de adentro. En las instalaciones de afuera, como ustedes pueden ver, amigos, hay una gran variedad de toboganes y están más dirigidas para el público más grande. Y en las instalaciones de adentro son instalaciones dirigidas para los más pequeños. Incluso nosotros estábamos afuera nadando, pero el agua estaba muy fría, es por eso que nosotros decidimos movernos a las instalaciones que están dentro.
Amigos, les quiero comentar que después de comer decidimos irnos porque empezó a llover y la verdad es que hacía mucho frío, tanto mi sobrinita como yo no nos podíamos enfermar, es por eso que decidimos marcharnos un poco antes. Amigos, como se pueden dar cuenta, nosotros ya nos habíamos bañado, ya habíamos ido a recoger nuestros zapatos y estábamos regresando nuestros relojes, que son dispositivos que te entregan al principio para que puedas cerrar bien tus lockers. Amigos, y una cosa que me sorprendió es que cuando íbamos saliendo pararon a una familia porque al parecer sonó un sensor y me estaba comentando mi cuñada que las toallas y varias cositas aquí en Corea tienen sensores. Es por eso que aunque tú quieras llevarte alguna toalla del lugar o cualquier cosa, todos tienen sensor, entonces prácticamente saliendo del lugar eso va a sonar. Amigos, y ya íbamos a casita, pero me da risa porque en el camino mi sobrinita tuvo sueño y literal mi sobrina me representa en este momento. Amigos, después de estar descansando un rato en casita, decidimos venir a cenar a un centro comercial que está cerca de nuestra casa y como estoy embarazada me dejaron escoger la cena, es por eso que ya estamos cenando aquí budae-jjigae. Y amigos, yo venía con un vestido azul y terminé comprándome este vestido morado. La verdad es que no tenía planes de comprarme nada, pero como ya no me queda nada de mi ropa, decidí comprarme un vestido grande y holgado, pues para mi futura pancita. Amigos, iba de antojada que hasta me compré mis palomitas. Amigos, y mi esposo se puso a estirar y también mi sobrinita ahí lo empezó a seguir y que también se quería estirar. Amigos, nosotros ya habíamos llegado a un lugar que es un café donde puedes convivir con diferentes tipos de animales y ustedes pueden comprar una canastita para que ustedes mismos les puedan dar de comer a los animales. Amigos, y me dio risa porque habían algunos animales a los cuales tú tenías que alimentar con gusanos vivos y pues aquí mi sobrinita estaba intentándolos alimentar, pero no se dio cuenta que los gusanos estaban vivos y miren su cara. 되게 만져봐. 아 부드러워, 부드럽지. Amigos, y en este lugar ustedes también pueden tocar a los animales, pero es por tiempo. De hecho, cada 30 minutos se permite tocar a cierto animal, no es el mismo, todos tienen cierto tiempo y cierto horario. Entonces aquí nosotros llegamos exactamente en el horario donde podíamos tocar a los animales, pero pues mi sobrinita obviamente no se animaba y la verdad es que yo solamente me animé a tocar a uno porque yo sí soy muy miedosa para tocar a los animales. 다리 길어. Y pues como ustedes se pueden dar cuenta, sí teníamos cuidado con algunos animales porque jalaban la comida, pero específicamente en cada uno de los estantes te mencionaban que tuvieras cuidado con ciertos animales. 멋있네?
Oigan amigos, y como ustedes vieron, mi sobrina al principio tenía miedo de tocar a los animales, pero miren, ahorita hasta los toca e incluso hasta les da de comer. Amigos, y como yo les había mencionado en un video anterior, mi suegra se sentía mal, es por eso que no nos acompañó a este café, pero sí nos acompañó para la cena y pues otra vez me dejaron elegir a mí la cena. 처음 먹어보는 맛있어? 이게 원래 달아버리는 맛있어? 다 먹어 그냥. 또 줄까? 맛있어? 진짜? 우와. 하린이 진짜 멕시코 가야겠다. 어? 하이는 가만히도 줄것 같아. 그니까 다 잘 먹을 것 같은데? 약간 액체 팝콘을 뿌린 거 어제? 아니 따마리노라고 약간 뭐였지? 그 다른 열매에 뭐 있어. 그것도 시키네? 그 약간 시큼보다는 좀 달. 달죠? 응. 어때? 맛있어. 이거 엄마한테 하나 사달라고 그래야 되겠네. 또 찍어 먹어. 이렇게 하고. 이거 뿌려 먹어줄게요. Tía, abuelo, creo que es donde. 엄마도 먹어? 이거 어떻게 하는 거야? 이거 이렇게. 발바닥 열을 모이네. 털을 모이네. 뿌리게? 더 먹게? 들어야지 들어. 통을 들어야 돼. 손을 들어. 됐다. 같이 이렇게. 엄마도 한번 먹어. 할아버지도. 봐봐. 하진아. 할아버지가 뭔데? 어? 시큼한 맛이 나. 되게 매운맛. 시큼해. 근데 약간 매운맛이 살짝 있다. 짠. 소스들이 있으니까. 응. 애기들은 그 맵가스를 아 할만한 그래? 수도 있어. 고추향이 혼나요. 하기가? 금액을 괜찮아. 안 쉬어? 맛있어? 맛있어? 우리 브레노. 따를 거야 또? 그렇지. 짠. 어른의 맛. 예. 리또. Rico. 아니 나 리또. Maíz. 믿고 해봐. Amigos, yo me sentía la más orgullosa tía del universo y obviamente no me podía quedar con las ganas y aún tenía dulces mexicanos, entonces decidí darle de probar estas hormiguitas y ¿qué creen? También le gustaron y le di otros dulces mexicanos que tenía y ella es la esperanza de los niños coreanos. ¿Yo? 감기. 그거 미안해. ¿먹고 싶어? 어때? 맛있어? 알았어. 얼마나 빨리 오려면 뚝뚝 뚝뚝 넣는 거야. 천천히 뜯어. 먹을만해? 하이 주문하지 않아? 더 뿌리고? 또 뿌려? 그만. 근이 없이. 그치 없어. 이렇게 해줘. 행복아 잘 살아. 어떻게?
행복아 잘 자라. 내년에 만나. 슈퍼맨 또 할까? 한 번 더 할까? 우와! 아, 살려주세요. 알겠습니다. 하나, 둘, 슈퍼맨! Amigos, se llegó el último día, el día que esperaba que no llegara, y pues aquí ya estaba mi suegra y mi sobrinita jugando. Ellos ya nada más estaban esperando a que dieran las 12:30 para poder ir a dejar a mi cuñada a la estación del tren y mis suegros poder irse por su lado. La verdad es que yo no quería que se fueran, pero bueno, llegó el día. Y también les quiero comentar que mi esposo ya no estaba porque se tuvo que ir a trabajar, entonces prácticamente estaban mis suegros, mi cuñada y pues mi sobrinita. 됐어요? 네? 어떻게 버렸어요? 맛있어요? Y obviamente mi sobrina no se podía ir sin su dosis de tajín, y por último le pidió a mi cuñada piña, pero le dijo que le pusiera el tajín, y pues aquí ya está mi sobrinita comiendo su frutita con tajín. Amigos, y esta vez no fue la excepción, y también mi suegra lloró, pero esta vez sí me pude despedir bien de ella y decirle las palabras que yo quería decirle desde hace mucho tiempo. La verdad es que me encantó tenerlos, a mí siempre me ha gustado tener a la familia de mi esposo en casa, y pues yo simplemente le dije eso a mi suegra, que ella es bienvenida cuando ella quiera. También le di las gracias por venir, y pues también mi cuñada, me despedí de ella, y aquí ya estábamos dejándolos en el carro, y pues así fue la despedida. Y bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. 조심해. 조심해. 네. 아니요. 고생했어요, 너. 다음에 만나요.